Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Ni Más Ni Menos. Este es un esfuerzo de comunicación que realizamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal 58. Recordándoles que además de por este canal 58 de la planta de Televiaducto, usted puede ver a través de nuestras redes sociales el programa. Y si no puede verlo el mismo día, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos. Ahí tiene el canal, cuelga el programa Ni Más Ni Menos y ahí estará sin edición y sin comerciales el programa. Puede darle me gusta, puede darle a seguir y así cada vez que colguemos el programa, usted recibirá una notificación. Recordándole además que este programa es compatible con toda la familia. Usted puede verlo con los hijos, con las hijas, con la esposa, con la hermana, con la niña, con el niño. Puede verlo cenando. No tenemos problemas porque ni decimos palabras soeces ni presentamos imágenes que no sean o que no puedan ser compatibles con toda la familia. Y hablando de compatibilidad, sobre todo de caracteres, un señor que los dominicanos siempre lo hemos tenido en buen talante, como diría un buen campechano, Julio Iglesias, está en la palestra en el mundo entero, prácticamente tiene un sometimiento a la justicia por supuesta violación, abusos sexuales, acoso, abuso físico. Y lo último que le decía a las trabajadoras domésticas, sobre todo a las dominicanas, es que al dominicano tú le das un dedo y se te quiere romper la mano para quedarse con ella. En una ocasión llamó a una de la servidumbre y le dijo: ¿estás lista para que te cambie la vida? Esta pregunta la escuchó por teléfono una empleada doméstica que denuncia abusos psicológicos sexuales por parte de Julio Iglesias en el tiempo que trabajó en la mansión del artista en Punta Cana. La mansión del terror, así le decían, y describe al denunciante Julio Iglesias como un acosador impenitente. Estas declaraciones también las dio una colombiana que era fisioterapeuta de Julio Iglesias y la cual dice que sufrió muchos abusos. Es extraño porque, baja conmigo por favor, esa figura que vemos ahí, según, y él mismo lo decía, era una de las personas, uno de los hombres que más mujeres a su disposición tenía. En la época de Julio Iglesias es el ser humano, el artista que más discos ha vendido en toda la historia del disco. Porque Julio tenía, no sé si estará grabando todavía, la particularidad de que grababa esos discos en 10 o 12 idiomas. Increíble, una máquina de producir dinero, con inversiones en prácticamente todo el mundo. Y es extraño que usted dice que para tener relaciones con una persona de la servidumbre tenía que acosarla o violarla. Esto ha trascendido mucho, hay mucha gente que no lo cree, mucha gente lo creerá, pero si realmente se ha judicializado se deberán aportar las pruebas condignas para que un juez le pueda dar ganancia de causa. De todas maneras, resulta un tanto extraño. En otro orden, mire, el Congreso Dominicano, el Congreso Nacional y sus miembros tienen funciones fundamentales como prácticamente todos los congresistas del mundo. Lo primero que
que hace un congresista, en este caso en la República Dominicana, que es bicameral, o sea que hay dos cámaras, Cámara del Senado, que hay un representante por provincia y uno por el Distrito Nacional, y en las demarcaciones, en las provincias, dependiendo la densidad poblacional, hay diputados. Nosotros tenemos 4 diputados, teníamos 5. Bajó a 4. Tenemos 4 diputados y un senador. Las funciones de los congresistas, diputados y senadores, lo primero es legislar, porque son legisladores. Y el legislador, la función principal es hacer leyes, reformar leyes, adaptar leyes de acuerdo a la necesidad de convivencia pacífica, a la necesidad de desarrollo integral que tengan los ciudadanos de un país, en este caso la República Dominicana. Otra de las funciones es fiscalizar. La labor de fiscalización no es más que velar porque los recursos puestos en manos de los funcionarios o de los activos que manejan el presupuesto sea bien usado. Bien usado. Y la tercera función es representar, porque son representantes legislativos. Y la labor de representación es velar porque la demarcación que represente tenga todas sus necesidades satisfechas a través del reclamo, ya en la Cámara a la que pertenece, ya al Estado mismo, al presidente, al Ejecutivo, que es y el administrador del Estado. El presidente de la República tiene una doble función. Independientemente de que hay 3 poderes del Estado, que hay extrapoderes, que hay municipios que son administrados por sus ayuntamientos, el Ejecutivo dominicano tiene la doble función, es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y en su condición de jefe de gobierno y jefe de Estado, es el que encargado de distribuir todos los presupuestos y asignar las obras. Caramba, pero nosotros tenemos mala suerte con los congresistas nuestros. No demandan las obras para la provincia de Espaillat, independientemente de que hayan hecho una que otra carretera. La inversión en la provincia de Espaillat misma, que tiene grandes aportes que realiza al presupuesto nacional, al país, a través no solo de lo que produce, de lo que aporta al Producto Interno Bruto, que es alrededor de un 7% del PIB, sino de lo que paga de impuestos. Nosotros el año 2024 pagamos más de 7.000 millones de pesos en impuestos de la provincia de Espaillat, tanto las empresas, las instituciones formales como los empleados particulares a través de la generación de su trabajo y los aportes que hace al fisco a través de las ventas. Cuando usted compra, que usted va a un supermercado, a una tienda, que a usted le cobran el 10% de impuestos sobre la renta y el 18% de ITEVI. Nosotros somos muy consumidores de teléfono y eso paga un 30% de impuestos, que es un 10% de impuestos sobre la renta, un 18% del ITEVI, que es un 28% y un 2% del selectivo al consumo que pagan las telefónicas. Cuando usted compra una tarjeta de 100 pesos, usted le está pagando 30 pesos de impuestos al gobierno. Pero no vemos que el gobierno invierte en la provincia de Espaillat lo que realmente amerita que se invierta. Y ojalá que nuestros legisladores entiendan que no es solamente para contribuir, ir a levantarle la mano al Ejecutivo para aprobar los préstamos y las leyes que manda
y el presidente, que están para reclamar por su demarcación. Vamos a dejarlo ahí porque quizás se ofenden nuestros legisladores y saben que uno está hablando de eso. Pero esa es la realidad. En otra información, señores, la niña Brianna Henao sigue desaparecida. No hay forma de que se dé con ella. Se esfumó. Y según informaciones, mañana se integrarán miembros del Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas FBI en inglés, se integrarán en la búsqueda de Brianna. Es la número 1, señor director. De la Defensa Civil, bomberos, la policía, el ejército, la Fuerza Aérea y el Ministerio Público tienen 13 días rastreando a la menor de 3 años desaparecida y serán reforzados. Drones, perros y otros expertos han recorrido varias veces los cacaotales en busca de Brianna Henao. Este martes, las autoridades encontraron nuevas evidencias e interrogaron nueva vez a varios testigos y familiares cercanos. No, que vamos a seguir la búsqueda, que no vamos a cesar ni un solo minuto. Ya el Ministerio Público en su momento pues estará dando todos los detalles. En total, ¿cuántas personas participan en la búsqueda de las diferentes instituciones? Actualmente tenemos más de 50 personas aquí en el área. Fuera de aquí tenemos nuestros investigadores, nuestros fiscales que están analizando. Los residentes del lugar quieren versiones oficiales, no rumores como han corrido. La comunidad que está impaciente, no duerme, hasta para comer uno apenado, muy apenado. Los familiares paternos vinieron a Puerto Plata y se acercaron a las proximidades para constatar personalmente cómo avanzan las investigaciones. La verdad que este es un misterio. Recordemos que en principio se dijo que un tío, después que 2 primos, que se hicieron culpables, pero que no sabían, no recordaban dónde la habían dejado. Se dijo que torturaron y cualquiera con tortura dice que mató hasta la Virgen de las Mercedes. Pero la verdad es que los padres deben tener cuidado y control de sus niños. Un infante de 3 años, ¿no? Prácticamente un infante. No puede estar suelta por el mundo y mucho menos confiársela a nadie. No confíe sus niños a nadie, ni hembras ni varones. Bueno, miren, hoy en otro orden estuvo muy caldeada la Corte en el Distrito Nacional porque hoy se apoderó iniciaba el juicio preliminar sobre el caso del Jet Set. Cientos de muertos, mucha gente dolida y hoy se presentaron serias dificultades porque la gente común y corriente no entiende que los procesos judiciales tienen procedimientos que deben seguirse y hay incidentes que se presentan y hay pruebas que deben estudiarse, pero la gente se desespera y mucho más cuando hay un dolor tan grande, tan inmenso, y hay sobre todo temores tan grandes y tan intensos, porque se ha visto como mucha flojera por parte de las autoridades a la hora de someter a los dueños del establecimiento. Vamos a ver este hecho, es el número 2, señor director.
Empresa Inversiones EIL SRL, propiedad de los hermanos Espaillat, abogado de varias de las víctimas, anunció este martes que presentará acusaciones particulares con el objetivo de que dicha empresa sea incorporada nuevamente en el expediente judicial. La información fue ofrecida por el abogado Plutarco Jaques, quien explicó que aunque el Ministerio Público decidió dejar fuera a la empresa, la normativa permite a los querellantes ejercer la acción penal de manera particular para solicitar su inclusión dentro del proceso. Porque Antonio Espaillat lo condenan en su hermana, pero todo su bien lo va a tener como lo tiene ahora a nombre de sus empresas. Aseguró que la exclusión de la empresa pondría en riesgo la indemnización de las víctimas, por lo que incluirá formalmente a la empresa vinculada para garantizar la responsabilidad civil. La burla más grande que ha cometido el Ministerio Público contra la víctima es haber excluido y sacado a la empresa de los hermanos Espaillat, de Antonio Espaillat. Porque yo le pregunto, aquí hay 300 y pico de personas depositando querellas, y cuando nosotros tengamos mañana sentencia, aquí nosotros le vamos a cobrar los cuartos al diablo, porque Antonio Espaillat lo primero que va a hacer es que se va a quedar sin un peso, va a poner todo su dinero a su compañía. Entonces, eso es una burla descarada lo que ha hecho el Ministerio Público con la víctima. En ese contexto, el juez del caso otorgó un plazo de 10 días para que el Ministerio Público notifique formalmente la acusación a los querellantes. Asimismo, tras la pérdida del expediente, los querellantes tendrán la oportunidad de depositar nuevamente sus querellas antes de que se proceda con la lectura de la acusación. Nosotros vamos a presentar acusaciones particulares tratando de incluir a la empresa, pero ¿qué pasa al final? Los jueces acogen las acusaciones que presenta el Ministerio Público. Aquí los jueces no le hacen caso a acusaciones particulares. Los abogados cuestionaron la actuación del Ministerio Público al considerar injustificada la exclusión de Inversión EIL SRL y reiteraron que agotarán todos los recursos legales necesarios para que la empresa sea incluida en el expediente. Bueno, en este caso han habido muchas cosas extrañas, como todos sabemos. Se presume que todo el que tiene dinero y sabe manejarse en los medios prácticamente no es reo de la justicia. Penosa y lamentablemente esta es la realidad. Usted puede pensar que realmente se vieron muchas escenas donde se le voceaba asesinos, se le gritaban madres y padres. Quizás ese término no aplique desde el punto de vista porque el asesino o el asesinato es un hecho donde hay la intención de matar, pero sobre todo donde se planifican los hechos para usted dar al traste con la vida de una persona o de varias personas. Esto es un homicidio involuntario, es lo que se le ha dicho, inclusive la pena máxima que pudieran acarrear en prisión, si son hallados culpables, es de 2 años. Independientemente de todo esto, va a ir búsqueda de indemnización por parte del que provocó un daño. Si usted provoca un daño, usted debe repararlo a un tercero. Y se ha dicho inclusive de inversiones de más de $5 millones que habría hecho recientemente Antonio Espaillat y su madre, que es prácticamente la representante legal de todo este movimiento. Y mucha gente piensa que estos movimientos de dinero lo está haciendo para que a la hora del none no tiene dinero. Sobre todo con este tipo de empresas que hay, que no son o que son de responsabilidad limitada, esta famosa SRL. Y fíjese que el abogado ha reiterado que el Ministerio Público no sometió en su querella a la empresa de Antonio Espaillat. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, seguimos compartiendo con ustedes importantes informaciones que hemos preparado en este su programa, ni más ni menos. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, el gobierno insiste
en unificar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es una institución rectora y supervisora del sistema de educación profesional universitario, con el MINER, que es el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Hay diferentes instituciones que se oponen porque real y efectivamente las funciones del MINER con las funciones de la MESID no hacen esquina en ningún lado. No hay colindancia. Y se parte del criterio de que unos 24 mil millones de pesos que tiene como presupuesto el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Superior, pretende economizárselo el gobierno y traspasar las responsabilidades financieras del MINER, del MESID, al MINER. La Asociación Dominicana de Profesores se opone a esta situación y el presidente de la misma, Eduardo Hidalgo, advierte el día de hoy que el gremio se prepara para ejecutar un plan de movilizaciones a nivel nacional si el presidente Luis Abinader no accede al retiro del proyecto de ley que contempla la fusión de los dos ministerios. Hidalgo aseguró que en un documento presentado al Congreso Nacional no hay consenso ni justificación técnica. No ha habido forma de demostrar la viabilidad de esta fusión, dice el líder del gremio, y recordó: el pasado jueves 8 de enero, los docentes realizaron una parada cívica en el Parque Independencia al término de la jornada laboral para formalizar la petición de retiro de la pieza legislativa. Se recuerda que la fusión de ambos ministerios han causado un debate en las asociaciones educativas en varias ocasiones. Hidalgo ha mencionado que el 4% del Producto Interno Bruto destinado a la educación se vería seriamente afectado con esta unión. Sin lugar a dudas que particularmente quien habla con las humildes y limitados conocimientos que tiene, entiende que no es necesaria tal fusión, que no es viable y que no vendría a convenir para nada, porque debilitaría aún más al Ministerio de Educación, que ya no resiste más debilidad o debilitamiento. Debemos fortalecer los programas educativos del MINER, la formación del individuo, fortaleciendo la currícula, fortaleciendo la educación, y el mismo Eduardo Hidalgo y la ADP lo que deben es de velar por eso y no estar amenazando con huelga ni con paro, que lo que hace es debilitar aún más esa ya bastante débil, y válida sea la redundancia, formación educativa que tenemos en la República Dominicana. Y hay mucho desperdicio inclusive de recursos cuando se pagan cantidades exorbitantes de dinero para cosas insulsas, insustanciales, que no tienen razón de ser. Un seguro colectivo para alumnos y profesores que no sabe quién es el beneficiario, y se invierten más de 800 millones de pesos en esto todos los años. Esas cosas hay que empezar a cambiarlas, a quitarlas. Y a propósito de eso, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, impartió docencia hoy en una escuela, en un liceo de moral y cívica. Y vamos a ver la número 4, señor director.
estudiantes de quinto grado en el Liceo Germán Martínez. El gobernante expresó que esta materia debe colocarse adelante en el sistema educativo porque permite formar mejores compañeros, parejas, ciudadanos y mejores dominicanos del mundo. Porque sin la moral y sin la cívica no hay ninguno de los otros conocimientos. Entonces, empezamos hoy, en algún momento yo espero que el ministro sea profesor, la vicepresidenta acordamos también que lo va a hacer, ya hoy me dijo la primera dama que ella quería ser profesora también, o sea que vamos a hacer para que la moral y la cívica, la gente sepa esta materia que hemos reintegrado, lo importante que es para la educación de nuestros jóvenes. El mandatario expresó su satisfacción por regresar al aula tras más de 2 décadas sin ejercer la docencia, destacando la importancia de reintegrar la enseñanza de la moral, la cívica y la ética como pilares fundamentales para la formación de ciudadanos responsables. Bueno, no hay duda que para formar ciudadanos, que es lo que pretendemos, que se formen ciudadanos con una educación integral, donde haya además de conocimientos en ciencias, en matemáticas, en historia, geografía, en todo el saber, que haya un compromiso social, un compromiso ciudadano de un comportamiento adecuado de cara a lo que todos pretendemos ser, buenos ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido es importantísima la impartición de docencia, sobre todo enseñando moral y cívica, enseñando civismo, porque todos reclamamos muchos derechos y todos los derechos fundamentales deben ser reclamados y fortalecidos y garantizados por el Estado Dominicano, pero el ciudadano tiene que cumplir con algo inherente al derecho, que es el deber. Yo soy propietario y usuario de mis derechos, pero debo cumplir con mis deberes para complementar el derecho que tienen los demás de ejercer lo suyo, sin duda alguna. Miren, hay un caso que nos ha dado muy duro y muy durísimo, pero naturalmente los acusados tienen derecho a procedimientos que establece la normativa procesal penal, y es a la apelación de la medida de coerción que se le impuso a los miembros del entramado en el caso Senasa, que apoderaron la Corte de Apelación detrás de que le quiten la prisión preventiva. La número 3, señor director. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada para conocer los recursos de apelación de 7 de los imputados en el presunto fraude de Senasa. Además, la Corte de Apelación conocerá otro recurso presentado por la Fundación Primero Justicia que preside Miguel Surún en contra de la decisión que impuso arresto domiciliario a otros 3 implicados. Los recursos fueron depositados por separado. Miren, en buen derecho, todo el que presenta las garantías de que no se va a sustraer del proceso, de que no es un estorbo para la cabal y real investigación por parte del Ministerio Público, tiene derecho a una fianza o a seguir su proceso en libertad, ya sea bajo fianza, ya sea con grillete, ya sea prisión domiciliaria. ¿Cuál es el problema? Que nosotros vemos que a un señor se roba un conejo, e inclusive lo devuelve, y un perínclito juez de aquí que ha dado cátedras de buen ejercicio del derecho cuando hay personas importantes de por medio, le da 3 meses de prisión preventiva. Pero a un inculpado o un procesado de que malversó, fue parte de un entramado de más de 15 mil millones de pesos,
vaya para su casa tranquilo. Hay otros que lo mandan 18 meses. Cuando 18 meses de prisión preventiva es una pena anticipada. Porque el problema es la lentitud en los procesos judiciales, sobre todo cuando entrañan grandes casos. Unos expedientes muy abultados, no importa la cantidad de pruebas que usted diga que tiene y que está blindado, hay que llevar patanas de caja para demostrar la culpabilidad de un agente. Y en ese sentido el Ministerio Público nuestro es muy dado a darle muchas largas a estos procesos. Pero bueno, vamos a esperar, porque hay otros hechos que han afectado y que siguen afectando lamentablemente la imagen del gobierno, y son los pleitos en que se han metido los PRMistas. Cuando el pueblo entiende que necesita un respiro de algunos funcionarios que no funcionan y que el presidente, con el derecho que le dimos los dominicanos, aún los que votaron o no votaron por él, o que los votamos o no votamos por él, le otorgamos el poder para que emitiera decreto, nombrando y destituyendo funcionarios mismos que le acompañan en su gabinete. A raíz de un discurso en el cual Alfredo Pacheco maltrató a la Constitución de la República, usando el Congreso Nacional y su curul en la mesa principal porque es presidente de la Cámara de Diputados, como si fuera un local del Partido Revolucionario Moderno, para exigirle y enmendarle la plana al presidente, porque estaba destituyendo funcionarios y permitía que se cancelaran a los compañeritos. A raíz de todo esto, el PRM recibió muchas críticas, pero asegura que pese a las desvinculaciones, el PRM está unido. Es la número 5, señor director. Asimismo, aseguró que eso es parte de la naturaleza de la propia política. Pero no han existido cancelaciones de compañeros, ni hay cancelaciones masivas en ninguna institución donde han sucedido. Creo que son preocupaciones externadas en momentos y espacios que no son los adecuados. Las cancelaciones de dirigentes del PRM, que según Alfredo Pacheco han ocurrido tras los cambios de incumbentes en diferentes instituciones, no son novedad para politólogos. Aquí se ha convertido en una práctica que el nuevo incumbente trabaja con su propio equipo y que el saliente normalmente se va con su equipo hacia donde lo hayan enviado. Obviamente Pacheco, dentro de sus funciones de dirigente del partido de gobierno, hace un reclamo que podríamos llamarlo justo para defender a esos compañeros de su partido, pero también los funcionarios nuevos no están obligados a seguir trabajando con los funcionarios que nombró la persona que fue desvinculada de esas funciones. En cambio, para la sociedad civil, que cada gestión institucional traiga su propio equipo es una muestra de cuánto ha crecido el clientelismo dentro de los partidos. Pero lo que vemos constantemente es que cuando llegan al poder, los actores del político, como ya tienen compromisos, entonces asumen que esos compromisos deben ser pagos a través de la nómina pública. Las declaraciones de Pacheco fueron dadas durante una sesión en la Cámara de Diputados el pasado sábado, donde los cambios realizados por el presidente Luis Abinader, al advertir que bajo el argumento de nuevas designaciones se estaría afectando a dirigentes y técnicos de bases del PRM para favorecer intereses personales y el ego de algunos funcionarios. El problema es que la ley misma de la administración pública divide los empleados de la administración en de confianza y los demás, los empleados de confianza. Y esto, usted no puede pedirle a un ministro que llegue a una institución a dirigirla con el equipo
Me refiero a los directivos, que dejó el que se llevaron, porque se supone que si lo cambiaron era porque no servía para nada, porque no funcionaba. Y si no funcionaba era porque el equipo no le colaboró lo suficientemente. Y hay empleados que son de confianza, tales son, por ejemplo, su asistente, o como se le denomina ahora, coordinador de gabinete, el director administrativo financiero, el director de planificación o la directora, el director jurídico. Estos son los empleados de confianza, y cada funcionario que llega, entiendo yo, que debe. Ahora, lo que sucede es que supuestamente una hija de Pacheco, que tenía aquí 5 años en una institución, en la Dirección de Impuestos Internos, supuestamente le partieron la cacharra, como dicen vulgarmente. Pero esto ha creado una tensión, y sobre todo hay un comentario que hace Julio Martínez Pozo, que es el coordinador del programa El Sol de la Mañana, que habla de un impasse que surgió el mismo día que juramentaron a Magín Díaz como ministro de Hacienda y Planificación, y Luis Valdés, que era director de Impuestos Internos, que al parecer aspiraba al puesto, tuvo un impasse. Vamos a ir el comentario de Julio Martínez Pozo, es el número 6. En el despacho del presidente se produjo un incidente con el director de Impuestos Internos, el licenciado Luis Valdés. Luis Valdés se expresó totalmente en contra de esa designación en presencia del licenciado Magín Díaz, e incluso se insubordinó. Y al retirarse de la reunión, extraño porque es una persona muy ecuánime, al retirarse de la reunión, en términos un tanto violentos, le dijo al recién designado ministro de Hacienda: usted y yo no vamos a ver la cara. Usted y yo no vamos a ver la cara. Eso ocurre en presencia del presidente. Ok, perfecto. Ya se sabe que ahí hay un conflicto, hay una enemistad que yo no sé de dónde nació, pero hay un conflicto serio. Todo esto porque presumiblemente Luis Valdés, quien era director de la Dirección General de Impuestos sobre la Renta y quien hoy recibió un decreto designándolo vicepresidente ejecutivo de Seguros Banreservas, aspiraba a ocupar la posición de que ocupaba Magín Díaz. Pero cuando retornemos vamos a complementar esta información, porque más adelante en el tiempo hubo lo que se llamó la incursión de Magín Díaz en la Dirección General de Impuestos Internos y la incriminación que le hizo a la encargada de investigación. Esto cuando retornemos luego de esta pausa, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, la respuesta a todo esto ha circulado en unos memes, una conversación que tuvo Magín Díaz, director de Hacienda, ministro de Hacienda y Economía, con una funcionaria del área de fiscalización, de investigación y fraude. Y trascendió esto a través de un acalorado video que circuló en el número 7, señor director. Veamos. Por WhatsApp y llamada normal. Aquí vino el ministro Magín, se metió en mi oficina, se sentó en mi silla, yo estando aquí. Dije, amiguita, ven, ponme tu contraseña ahí en la computadora que yo necesito revisar la investigación que me hicieron a mí. Y yo le digo, disculpe, ¿y cómo usted me está pidiendo a mí? ¿De qué usted está hablando? Y me dijo, no te hagas la loca, no te hagas la loca porque aquí me investigaron, tu jefa me mandó a investigar por orden de su jefe. Y ellos van a saber lo que es bueno. Y ya yo hablé con el presidente y está esperando esos correos para que vea las pruebas.
Y yo le dije a él, mire, usted puede ser muy ministro, pero aquí hay una independencia. Usted no puede hacer eso que usted acaba de hacer, lamentablemente. ¿Cómo que no? Yo soy el jefe de esto. Y le daba a la mesa. Yo soy el jefe de eso, ¿de qué tú me estás diciendo? Ah, pues yo te voy a llamar a Juanita. Y llamó a Juanita. ¿Cuál es su extensión? Yo le dije, la 2131. Y dije, no, pero vamos para allá en persona y lo hablamos con ella allá. No. La llamó y Juanita di que le dio la autorización, pero yo no la escuché porque no fue en altavoz. Y yo le dije, no, dígale que venga o vamos, porque yo no la escuché. Y ella vino para acá, él la llamó y le dijo, ven para acá, Juanita. Y ella vino, dígame, señor ministro Sustadita. Como que sí, ya ella sabía eso, porque ella aquí fue alineada y me dijo, di que, no, Soraya, pero tienes que darle acceso para que él revise. Y no sé qué, yo le dije, su directora, con todo su respeto, esto es un tema institucional, entonces, pues, mire, le entregué la computadora, dije, mire mi computadora y ustedes sabrán los protocolos que aplicar con esa computadora. Y entonces dijo, porque, ¿de quién fue la orden? Me decía Juanita, ¿de quién fue la orden? Yo le dije, mire, esta gerencia tiene un organigrama, ustedes lo pueden averiguar en la gerencia de recursos humanos. Y usted, señor ministro, que creó esta gerencia, sabe muy bien que aquí se reciben y se acatan órdenes en caso de, y que aquí todo lo que está aquí es reservado. Que usted quiera saberlo por allá, usted no, aquí hay una independencia. Se lo digo a usted más, su directora, porque usted ahorita estaba hablando de justicia. Cuando nos presentamos, habló de que de recaudar con justicia, ¿no? Esto aplica para todo. Entonces, y de legalidad. Entonces ella dijo, no, ella como yo la miré a los ojos así, ella como que agarró el celular de ella y llamó, dije, no, vamos a llamar al director, a don Pedro, entonces para que uno no sabe, porque si fue que se lo autorizó el director a Yorlin, que sea él que venga y diga. Él vino de una vez, pero ella le habló bajito y dije, señor director, venga, que aquí estamos con el ministro en el área de fraude, usted sabe lo que hablamos. Entonces él vino corriendo, don Pedro, y él me vio, y yo estaba calladita, y me dijo, él me dijo, pero no se asuste. Y le dijo, imagínate, no está presionando a ella, ¿verdad? Y él le decía, no, pero si ella quiere coger su presión, que la coja, que son unos abusadores. Son unos abusadores investigándome a mí, a mi familia, pero yo voy a encontrar algo en esa computadora. No sé qué, no sé cuánto. Bueno, en definitiva que ahí se fue y él le dijo, no, pero no te excedas. Ahí vieron, todo esto ha generado un desparpajo propiamente, que es lo que menos le conviene al gobierno. Magín, al parecer, se desesperó, algo que no debió hacer, y tomó estas decisiones. Naturalmente, al parecer le había informado al presidente que lo estaban investigando porque presumiblemente él había hecho unos movimientos familiares respecto a los ingresos que tenía. Otras cuentas dan de que él había favorecido a otras empresas en otro momento, pero también se dice que el director Luis Valdés, que estaba como director de impuestos internos, también estaba haciendo unos favores y que por eso vino su destitución. Todo esto, ya ustedes saben, no sé en qué parará, deberá aclararse todo esto, pero por hoy concluimos. Mañana estaremos de nuevo aquí para compartir una emisión más de su programa, ni más ni menos. Mientras, manténganse ahí para que continúen con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.